Muy buenas nuevamente a todos. Estamos nuevamente en el curso de Administración de Mantenimiento, ahora en el módulo didáctico 6, denominado Dirección y Control del Mantenimiento. En esta ocasión será el último video de este curso, en el cual veremos las temáticas siguientes: principios en que se basa la dirección, principios en que se basa el control en mantenimiento y algunas herramientas de control utilizadas en la administración del mantenimiento. A nivel de recordatorio, te recuerdas cuando presentamos las etapas del proceso administrativo. Ahora estamos en la parte de dirección y control. Ya hemos visto la parte de planificación y organización, y ahora veremos las partes dinámicas, o sea, las partes de ejecución de lo que se ha planificado y organizado para un plan de mantenimiento. Hay una relación entre ejecutar, dirigir y controlar el mantenimiento. La ejecución del mantenimiento conlleva las siguientes dos acciones que son partes del proceso administrativo. En primera instancia, la dirección del mantenimiento, y en segunda instancia, el control del mismo. O sea que tenemos que tener bien claro que ejecutar no solamente es una acción de hacer algo tácitamente, sino que ese algo hay que dirigirlo de forma adecuada y hay que controlarlo de forma adecuada. ¿Qué es lo que vamos a ver en este último video? Cómo dirigir y cómo controlar. La dirección es la etapa del proceso administrativo donde se toman decisiones de forma integral, atendiendo los principios de comunicación con el objetivo de ejecutar y operativizar las acciones para el logro planeado y organizado. Este es el concepto de dirección en el marco del proceso administrativo. Puntos que merecen considerarse en la dirección del mantenimiento. Implícitamente, para dirigir una acción hay que ejecutarla, obviamente, lo que vimos en la tabla anterior. Ejecutar significa poner por obra una cosa, la cual ha sido planeada en un proceso de planificación y estructurada en una organización. La dirección solo es aplicable al recurso humano, el cual tiene un comportamiento invariable. Factores que vamos a considerar en la dirección. Número 1, la motivación. Número 2, la comunicación. Número 3, la coordinación. Número 4, la integración. Y número 5, la supervisión. La motivación al dirigir. En toda organización el individuo reacciona en relación al trato que recibe dentro de esta. Las personas tienen dos clases de necesidades: las necesidades higiénicas, salarios, prestaciones, etc., y las necesidades motivadoras. No es cierto que uno debe de trabajar por lo que le pagan. Deben de haber otro tipo de motivaciones. Las instituciones y las empresas deben de estar conscientes que los principales actores en una gestión son los trabajadores, y tenemos que estar conscientes que reaccionamos en relación al trato que recibimos.
Eso está claro. Las necesidades que tienen que ver con el orden de la motivación deben ir orientadas a la superación perenne del individuo, en donde se sienta orgulloso de pertenecer a la empresa. Es importante en cualquier proyecto de una empresa el logro del sentido de pertenencia en cada uno de los trabajadores. Eso es fundamental e importante, sentirnos parte de la organización. Pero eso no es de facto ni es ni de hecho. Ese es un proceso que las empresas y todos los que vayan a estar dirigiendo algo deben de estar conscientes de eso, de hacer que su personal tenga un logro de sentido de pertenencia. Sobre todo aquí en estas culturas latinoamericanas, que nos la llevamos de malinchistas, y nuestro subdesarrollo nos hace pensar en la mediocridad antes que en la calidad y en el perfeccionamiento. La comunicación efectiva al dirigir. Comunicación significa tener correspondencia unas personas con las otras. La comunicación no solo significa dar órdenes por escrito o con palabras, es esencial que exista reciprocidad entre el transmisor y el receptor. O sea, la comunicación debe ser bidireccional y retroalimentada. O sea, cuando nosotros conversamos a nivel laboral con un subordinado, debemos de esperar de este ideas, debemos de hacerlo participar. La comunicación no es unidireccional. Una buena comunicación es bidireccional porque al hacerse bidireccional obtenemos nosotros retroalimentación de lo que queremos efectuar y por ende podemos obtener buenísimas ideas de nuestro subordinado. De todas formas, el subordinado se sentirá bien si nosotros lo tomamos en cuenta. En la comunicación se debe lograr dar una idea clara y precisa de lo que se desea. Escoger el lenguaje adecuado y sencillo y esperar a corto o mediano plazo si la respuesta es la esperada. La comunicación desarrolla el sentido de cooperación y facilita la coordinación. La coordinación al dirigir. En la ejecución se debe lograr que los esfuerzos del grupo estén sincronizados y adecuados en tiempo, cantidad y dirección. Esto es coordinación. El óptimo rendimiento depende de una actuación bien coordinada del recurso humano. Los esfuerzos parciales se deben de sumar para conseguir los objetivos o tareas. Los esfuerzos en cada miembro del grupo deben ser equitativos. Todo el mundo debe de estar haciendo lo que debe de estar haciendo de forma equitativa. La equidad e imparcialidad elimina las críticas y el desánimo. No tenemos por qué, al ser jefes o gerentes de una institución, tener preferencias. Eso es lo peor que puede tener un jefe. Es lo peor que podemos hacer al dirigir a un grupo. Que el grupo vea que tenemos preferencias. Hay que actuar con equidad e imparcialidad. Integrar. La integración al dirigir. El propósito de la integración es el de reunir armónicamente los recursos institucionales. Si se hace una buena integración, esta debe ser el resultado de una buena comunicación y coordinación. Integrar a un equipo de trabajo significa ser equitativo y velar por el interés de todos, la parte de equidad que habíamos visto anteriormente. La integración lleva a tener grupos bien armonizados y con una ética y moral bien alta.
Esto nos lleva a tener un compromiso con la ética y valores, lo cual es fundamental en estos tiempos. Recordarnos de la ética y de tener un proceso paulatino de volver a los valores. La supervisión al dirigir. La supervisión tiene como finalidad asegurarse que las acciones se estén haciendo con normas y calidad. El supervisor debe en algunas ocasiones instruir. La supervisión adiestra indirectamente. Este postulado 2 y 3 nos conlleva a pensar que un supervisor, que son muy comunes en los órdenes industriales, tanto supervisores de producción como supervisores de mantenimiento, esto nos lleva a pensar, el 2 y el 3, a que los supervisores deben de ser personas capaces, deben ser de los mejores que tengamos en tinglado técnico de la estructura de mantenimiento. No es necesario llegar a matonerías para corregir. No, tampoco arrogancias. No se debe de menospreciar a nadie. No debemos de ser arrogantes. Comprendamos que estamos tratando entre personas y por lo tanto nos podemos entender si nos estamos comunicando bien. Si no nos podemos comunicar, pues ya veremos qué hacemos. Pero el fin principal es la comunicación, como veíamos anteriormente. La supervisión a veces es a base de checklists o listas de cotejo. O sea, no es necesario interactuar a veces con otro técnico, con otra persona de mantenimiento, sino que a base de checklists o listas de cotejo nosotros podemos andar supervisando lo que otras personas han hecho o cómo está operando la situación. La supervisión es la antesala del control de calidad, o se puede ver como esto. Ahora veremos lo que engloban los factores en el control en la ejecución del mantenimiento. ¿Qué es control? Es la etapa del proceso administrativo, por cierto, la cuarta etapa, donde se comprueba de que las personas, artefactos y otros estén llevando a cabo lo planeado y organizado con o sin desviaciones a la norma, procedimientos y rutinas predeterminadas. Este es constante y es dinámico. Esta es una definición bastante completa de control. Y no crean que ha sido sacada de una información exclusiva de mantenimiento, no. Es de teoría administrativa. Porque el que creó la teoría administrativa, pues definitivamente fue una persona muy, pero muy acuciosa. Y no cabe duda que cuando crearon el proceso administrativo lo pensaron para que se pudiese aplicar en cualquier escenario. Pero, ¿qué debemos de controlar? Debemos de tener controles de trabajo. Debemos de controlar los inventarios de refacciones, de repuestos, control de costos, control de calidad, control de trabajos. El sistema de mantenimiento se pone en acción por la demanda de trabajos de mantenimiento. En la carga del trabajo influye sobre todo la filosofía de mantenimiento que hemos adoptado. El sistema de órdenes de trabajo es la herramienta que se utiliza para controlar el trabajo de mantenimiento. Esta, bien diseñada, es el corazón de un sistema de mantenimiento o parte del sistema de información del mantenimiento. Control de inventario. Es necesario para la programación de trabajo contar con las refacciones y los materiales requeridos. Es físicamente imposible. Fíjense bien, es físicamente imposible
y económicamente impráctico e inviable que cada refacción llegue de manera exacta cuando se necesita. Por esta razón necesitamos tener un inventario. Y aquí es donde entra el control de inventarios, la cual es la técnica de mantener refacciones y materiales en los niveles deseados. Despilfarro no es amigo del control de inventarios, muy por el contrario. Habrán personas administrativas en la empresa que nos estarán controlando nuestro inventario, porque a estas personas no les interesa tener pasivos mucho tiempo en la empresa que no se les esté sacando lucro. Tenemos que entrar en un diálogo con los proveedores de los materiales, porque de seguro que el gerente de los proveedores de materiales nos va a preguntar cuándo vamos a utilizar X o Y repuesto, y hay que tener respuestas bien claras y concretas cuándo es que se puede necesitar. Por eso es que es importante el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es amigo del control de inventarios. ¿Por qué? Porque el mantenimiento predictivo es eso. Nos ayuda a predecir cuándo una parte de un equipo puede fallarnos y en qué tiempo podría fallar. Y eso nos da tiempo prácticamente de mantener piezas carísimas, el tiempo prudencial en nuestros almacenes de refacción. Es esencial mantener un nivel óptimo de refacciones que disminuyan el costo de tener el artículo en existencia y el costo en que se incurra si las refacciones no están disponibles. Dos cosas: costo por mantener las refacciones sin uso en el almacén de repuestos y costo por no tener las refacciones a la hora que las necesitemos. Control de costos. Hablando de costos, el costo de mantenimiento tiene muchos componentes, incluyendo el mantenimiento mismo, o sea, los recursos tangibles de mantenimiento: personal, herramientas, equipos, la producción de pérdidas, la degradación del equipo. El control de los costos está en función de la filosofía de mantenimiento, el tipo del sistema, los procedimientos y las normas adoptadas por la organización. La reducción y el control de costos se utiliza como una ventaja competitiva en el suministro de productos y servicios. Y por ende el control de calidad. El control de calidad se ejerce midiendo los atributos del producto o servicio y comparando estos con las especificaciones de este o del servicio respectivamente. El mantenimiento también puede verse como un proceso y la calidad de sus salidas debe ser controlada. Una buena calidad se asegura verificando los trabajos de mantenimiento críticos o mediante la supervisión de los mismos. Factores que debemos de considerar en el control: estándares o normas, comparación, análisis, retroalimentación, corrección. Esto visto como factores para crear un procedimiento de control. En primera instancia, estándares o normas. En toda organización se debe saber lo que se necesita controlar en cantidad, calidad y tiempo. Los estándares o normas orientan a lo anterior. Las normas serán escritas y conocidas por todo el personal que debe de atender el control. Los estándares se pueden obtener de acuerdo a la experiencia en una operación, pero también pueden ser estándares corporativos, que la corporación tenga estándares que hay que cumplir, o normas o estándares internacionales, incluso teniendo normas ISO, OSHA o cualquier otra relacionada con la industria. Comparar. Con las mediciones efectuadas se estará en la capacidad de comparar los resultados con las normas establecidas. O sea que las normas vienen a ser una especie de referente. Al compararse conocerán las variaciones existentes de acuerdo a los procedimientos y se debe de obrar con un criterio amplio a fin de escoger las desviaciones importantes o excepcionales. El proceso de comparación conlleva una parte técnica de experiencia, pero también conlleva una parte
basada en procedimientos y normas. Una parte muy administrativa. Analizar. Analizar es una de las competencias que todos los ingenieros debemos de tener. Tenemos que tener esta capacidad de analizar las cosas. Analizar no es una cosa no es fácil. Se debe de saber en qué principios está basado. Las variaciones escogidas deben ser analizadas con el fin de conocer claramente el porqué de las mismas. Analizar muchas veces conduce a revisar los procedimientos o aún los métodos. El análisis de estos nos conducirá a saber dónde fracasó el personal y el porqué del fracaso. Recuerden que estamos controlando el mantenimiento. Hay herramientas que nos ayudan a identificar las causas de los errores. Una vez nosotros los identifiquemos y los querramos analizar y querramos llegar a la raíz del problema. Se trata de eso. Tenemos los diagramas de causa y efecto. ¿Qué son estos? Este es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que probablemente los están generando. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis. Evite el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. Estamos hablando del diagrama de causa y efecto, la espina de pescado, como se le llama. Identificar y cuantificar las causas de un problema es bueno. Buscar en forma metódica las causas de un problema es magnífico. Y buscar sistemáticamente en forma metódica las causas de un problema entre varias personas es lo mejor. Es una magnífica reflexión esta, ¿no? De comportamiento, tiene que ver con la parte del comportamiento, ¿verdad? Es importante mencionar todas estas cosas porque cualquiera puede pensar que la administración del mantenimiento es una cosa muy técnica, pero no. Aquí vemos que conlleva una parte de comportamiento que es importante. Estamos hablando del diagrama de Chikawa, de causa-efecto, o el FISH, pescado, principios de calidad de Chikawa. Tenían que estar los japoneses metidos en esto, ¿verdad? Pues aquí nos da un procedimiento. Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que lo integran. Esta es una reflexión importante. Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran. Esto está muy relacionado con la calidad. Determinar el problema con un grupo de personas relacionadas con el conflicto para brindar su opinión al respecto. Diálogo, comunicación. Se aplican técnicas como lluvia de ideas para identificar posibles causas del problema. Identificado el problema y las causas, se coloca el problema en la cabeza y las causas en las espinas del pez. A cada M o a cada espina se le colocan las causas con flechas en las espinas para identificar causas en el diagrama e incluso sus causas del problema. Finalmente se determina el orden de las causas por importancia mediante votación, o sea, haciendo participar al personal de mantenimiento o quizás a veces de producción necesario. Después de la votación se rodean las más votadas con las primeras causas en las que se deberá actuar. Por ejemplo, tenemos acá el resultado de un diagrama de causa-efecto. Problemas de mantenimiento pueden ser cualquier problema en específico, ¿verdad? Y aquí tenemos toda la lluvia de ideas con todo lo que se explicó anteriormente. Luego de todo esto, cuando hallamos las causas y los efectos, debemos de retroalimentar. Al identificar los defectos en una gestión, nos conduce a un proceso de retroalimentación como producto de una revisión de métodos. La retroalimentación debe ser en grupo para mantener el espíritu de equipo. Y por último, la corrección.
Basándose en el diagnóstico del análisis, se aplicará el correctivo necesario. Este correctivo debe de eliminar la causa y no solo el defecto. Los correctivos dirigidos a las personas, si fuera necesario, deberán estar basados en los hechos y no en suposiciones. Pues bien, ahora ya tenemos una idea de cómo se aplica el proceso administrativo del mantenimiento. Puedes poner en un mapa conceptual o mental todos los factores para que los visualice mejor. Estamos hablando de los factores de planificación, factores de organización, factores de dirección y factores de control. Verás que te salen más de 20 y te puede dar una idea de cómo se aplica el proceso administrativo en administración del mantenimiento. Muchas gracias, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y espero que todos estos conocimientos que hemos compartido en todos estos videos y en estos 6 módulos puedan ser de mucho provecho en su diario vivir y en su ejercicio profesional. Hasta la próxima.